Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a venir a compartir este rato con vosotros. Manuel ha dicho que voy a ilustraros, yo creo que no voy a ilustraros, al contrario, os voy a plantear más dudas porque tengo muchas y seguramente me ayudaréis a resolverlas. Entonces, en primer lugar, daros las gracias porque creo que estamos entre amigos y excusar también la presencia del presidente de Cosital Valencia, Javier Biosca, que tenía interés en venir y estar acompañándonos aquí, pero bueno, ya sabéis cómo es esto y le ha resultado imposible. Entonces yo voy a hablaros básicamente de un aspecto muy concreto que es el de la política de gestión documental electrónica en municipios medianos y pequeños y el contenido de la ponencia que os voy a poner es básicamente el producto de las dudas que hemos ido compartiendo, pues Amparo, Fernando, Manuel, todos los que nos integramos en el grupo de trabajo para elaborar el modelo de política de gestión documental y que nos ha servido como un foro profesional en el cual seguimos manteniendo contacto, de hecho, y nos ayudamos mutuamente. Creo que es algo muy interesante. Entonces vamos a ir avanzando rápidamente, a ver si me aclaro yo con el... Vale. De algún modo la colaboración se inicia como consecuencia de un convenio que suscribieron Cosital Valencia y Atial. Ahí veis a Fernando muy guapo firmando el convenio con el presidente de Cosital, en virtud del cual se establece una línea de colaboración entre Cosital Valencia y Atial que me parece que es fundamental porque me da la sensación de que hasta ahora no habíamos conseguido integrar grupos multidisciplinares que permitiesen una correcta implantación de las políticas públicas en materia de administración digital. Y creo que el ejemplo de la colaboración que hemos entablado entre Cosital Valencia y Atial pues es muy interesante porque estamos consiguiendo hablar al menos un lenguaje común, estamos consiguiendo entendernos, que era algo que hasta hace poco tiempo era bastante difícil. Hago un inciso, la ponencia sobre seguridad, filtradla para que no la vean los secretarios de ayuntamiento, porque si ya estamos preocupados con el tema de la seguridad, si ven las posibilidades de ataque estamos fundidos. Entonces, en el convenio de Cosital-Atial se plantean líneas de colaboración específicas en materia de gestión documental, reutilización, presencia en foros, se planteaba incluso la posibilidad de constituir una subcomunidad al SIGEM en Valencia, en fin, una colaboración específica en materia de formación, de manera que haya los mismos descuentos que se aplican a los colegiados a los miembros de Atial, etcétera. Yo creo que es un convenio que puede dar mucho de sí en el futuro. Y me voy a centrar ya en el objeto de la ponencia, que es por qué es necesaria una política de gestión documental. Vamos a ver si a lo largo del rato que estemos juntos nos damos cuenta de la importancia que tiene tener aprobada y en vigor una política de gestión documental, aunque solo sea ya no por los valores intrínsecos que tiene respecto a la conservación de la documentación, que no sé si lo sabéis, el patrimonio histórico nacional está formado por el patrimonio documental de las administraciones públicas, el patrimonio documental de las administraciones públicas hoy es patrimonio digital y el Código Penal castiga con penas bastante graves cualquier menoscabo al patrimonio histórico nacional, de manera que la despreocupación en relación con la conservación de los documentos electrónicos no solo ya es un fallo intrínseco del funcionamiento del sistema, sino que puede llegar a ser una actividad constitutiva de delito, de manera que de ahí la importancia de disponer de políticas de gestión documental por esas razones intrínsecas y además por la posición de defensa en la que nos sitúa con respecto a los proveedores de software privado con programas propietarios que tienen sus propias políticas de gestión documental que en la mayoría de los casos no van a coincidir con las políticas de gestión documental de las administraciones públicas. Por tanto, creo que es muy importante tener claramente definido el campo de juego de la gestión documental desde la perspectiva no solo archivística o jurídica, sino fundamentalmente desde la perspectiva tecnológica para situarnos en una posición de fuerza en relación con las empresas privadas. Todos sabéis los problemas que tenemos en cuanto a migraciones, en cuanto a aplicación de nuevos programas, en cuanto a cómo gestionan la documentación, etcétera, etcétera, cómo se conserva, cómo se recupera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera razón, y os prometo que es la única diapositiva con referencias jurídicas que voy a hacer a lo largo del día. La primera razón es porque el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015, establece unos requisitos muy claros para la validez de cualquier documento electrónico público. Fundamentalmente, contener la información, disponer de datos de identificación que permitan individualizar o identificar unívocamente ese documento. Luego veremos esto cómo enlaza con el esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico. Tiene que incorporar una referencia temporal,
tiene que incorporar los metadatos mínimos exigidos y tiene que incorporar las firmas electrónicas con sus metadatos. ¿Os habéis preguntado en las aplicaciones que utilizáis en vuestra práctica diaria o habéis testado cómo esas aplicaciones gestionan la incorporación de metadatos? Todas las empresas proveedoras de software dicen que están homologadas ENI, que cumplen los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, pero desde mi punto de vista, seguramente estoy equivocado, si no tenemos una política de gestión documental que defina cómo vamos a incorporar los metadatos, es imposible que nadie pueda cumplir el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Porque una de las bases sobre las que se sienta el Esquema Nacional de Interoperabilidad precisamente es esa, la política de gestión documental y la correcta incorporación de las etiquetas de metadatos que nos ayuden a garantizar la preservación de nuestra producción. Nosotros somos empresas productoras de documentos electrónicos y tenemos el deber y la obligación de garantizar la preservación de esos documentos. Conscientes de esa necesidad, hace ya un año constituimos un grupo de trabajo en el Ayuntamiento de Tabernes que ya en sí fue un logro porque conseguimos integrar miembros de los tres principales sectores implicados: archiveros, gestores documentales, informáticos y jurídicos. Ese grupo multidisciplinar estaba integrado en concreto por el personal por gente de la asociación, Fernando Torregrosa, Amparo Cabo, Teresa Martínez y Manuel Serrat, que están aquí. Bueno, a Teresa no la veo, pero los demás estáis aquí. Luego se integró un grupo de archiveros también, entre los que estaba Paco Sánchez, archivero en la Diputación de Valencia, y como desde la perspectiva jurídica nos integramos Borja Colón, Ilenia Díaz Morán, Miguel Jabaloyes, Santiago Pons y yo mismo. Y elaboramos un modelo tipo de política de gestión documental para medianos y pequeños municipios, que es su contenido el que os voy a trasladar ahora resumidamente, sin perjuicio de que os lo deje en la ponencia que se colgará en la web. Sí que os tengo que decir que por parte del Ministerio de Hacienda están muy interesados, de hecho nos remitieron hace un par de meses una galerada con el documento tal cual lo redactamos nosotros para publicarlo el propio Ministerio como guía orientativa de políticas de gestión documental para pequeños y medianos municipios, y están tomándolo como uno de los elementos de trabajo, como uno de los documentos de trabajo de la subcomisión que está dentro del Comité Sectorial de Administración Electrónica del Ministerio. La subcomisión que está elaborando una política de gestión documental está tomando como base también, entre otros, este documento. Si luego en el debate tenemos ocasión, podemos profundizar, porque yo he visto el borrador de Strangis, porque no estoy en la subcomisión y son bastante herméticos. Me parece que el documento que está trabajando la subcomisión tiene fallos porque no incorpora ni un cuadro de clasificación funcional ni un índice de series documentales, que creo que son fundamentales si leemos el esquema de metadatos. Si no tenemos claros esos conceptos y no ofrecemos a los medianos y pequeños municipios al menos una base del índice de series documentales, malamente vamos a poder implementar el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Me gusta mucho la sugerencia que me hizo Amparo en relación con introducir en las acciones formativas la definición de la Unión Europea de Administración Electrónica, porque es una definición que tiene tres componentes muy claros que nos ayudan a entender todo lo que está pasando. La administración electrónica es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y aptitudinales. Evidentemente, el queso nos lo han robado y estamos en una situación completamente distinta, con una finalidad muy clara, que es la de mejorar la calidad de los servicios que prestamos a nuestros ciudadanos, orientar nuestro trabajo a facilitar a los ciudadanos sus relaciones electrónicas con las administraciones públicas. Y yo pongo el dibujito del iceberg porque cuando hemos dado cursos, por ejemplo un curso de formación que hemos dado en el propio ayuntamiento y hablamos de la Ley 39/2015, una de las cosas que decimos es que la ley vendría a coincidir con lo que se ve fuera del agua, pero todo lo que hay debajo, que es mucho más grande, es gestión documental, interoperabilidad, tecnologías, de manera que si por debajo no hay gestión documental, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, lo de arriba se hunde, ¿vale? Vamos a obviar los aspectos jurídicos de la entrada en vigor. A mí solo me interesa deciros que en el debate en cuanto a la aplicación de las disposiciones transitorias de la Ley 39/2015 hay una corriente más o menos abundante, interpretativa, que dice que mientras no entre en vigor en 2018 las disposiciones relativas a registro electrónico único, registro de apoderamientos, etcétera, etcétera,
en teoría los derechos que la ley reconoce a los ciudadanos no serían efectivos, olvidando que esos derechos que la ley 39 recoge y que son una transcripción casi íntegra de los artículos 6 y 7 de la ley 11/2007 están vigentes efectivamente ya desde 2007. Por lo tanto, todos tenemos registros electrónicos, todos tenemos más o menos nuestras sedes electrónicas y por lo tanto yo creo que la transitoriedad hasta 2018 de la Ley 39 no es efectiva. Los derechos de la Ley 39/2015 son exigibles ya desde la propia entrada en vigor de la ley el 2 de octubre de 2016. ¿Vale? De manera que, en cualquier caso, yo obviaría esta polémica y me preocuparía de tener clara ya las medidas o la implantación de los soportes tecnológicos que nos permitan garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, tanto en lo que refiere a sus derechos como ciudadanos del artículo 13 de la Ley 39/2015, como en un ámbito más específico los derechos como interesados en un procedimiento del artículo 53, entre los que está el derecho a la interoperabilidad, vinculado al 28, que obliga a las administraciones públicas a no exigir a los interesados la aportación de documentos que ya obren en poder o hayan sido elaborados por las administraciones públicas, lo cual enlaza con la interoperabilidad, con la plataforma de intermediación, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la polémica que alguna persona que está por aquí ha tenido con la Diputación de Valencia en cuanto al ejercicio de ese derecho. Antes de pensar en la implantación de la administración electrónica, de lanzarnos a la apertura al ejercicio de los derechos digitales de los ciudadanos, deberíamos pensar en lo que no hemos hecho, porque al menos en el caso de mi ayuntamiento, no sé en los vuestros, hay un montón de obligaciones que no hemos cumplido. En primer lugar, la aprobación de una política de gestión documental que, de acuerdo con la norma técnica de interoperabilidad, tendría que estar aprobada el 29 de enero de 2014. Yo conozco pocas experiencias o pocos casos de municipios medianos y pequeños que tengan aprobada su política de gestión documental. Tendríamos que tener resuelto todo el tema de protección de datos con el documento de seguridad que tendría que estar elaborado. Estoy hablando de protección de datos en cuanto a LOPD, no estoy hablando de Esquema Nacional de Seguridad. El 19 de junio de 2009 teníamos que tener aprobado el documento de seguridad. Yo llevo muchos años cascándole a Enrique y no hay manera de que lo acabemos. En materia de adecuación al ENS, el 29 de enero de 2012 teníamos que tener certificada nuestros sistemas en cuanto a su adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y en 2014 teníamos que haber hecho la primera auditoría bianual de cumplimiento y adecuación al Esquema Nacional de Seguridad con las herramientas asociadas en el CTT que tenéis ahí, Pilar, Clara. Ahora ha aparecido una nueva que se llama Inés. Se ve que hay alguien que pone los nombres que es muy aficionado a poner nombres femeninos, igual que a los huracanes. En cuanto a la adecuación al ENI, lo mismo, tendríamos que tener adecuados nuestros sistemas como fecha tope el 29 de enero de 2012. En cuanto a política de firma electrónica y certificados, tendríamos que tener aprobada nuestro documento de política de firma electrónica el 29 de enero de 2012. Y esto es un tema también complejo porque tanto la Ley 11/2007 como el ENI, como ahora la Ley 39/2015, a mi modesto entender, obligan a cada administración a aprobar su documento de política de firma electrónica y certificados. Nosotros hicimos unas consultas al Ministerio y nos llegaron a responder por correo electrónico que no procedía que los ayuntamientos aprobasen sus políticas de firma electrónica y certificados y que nos teníamos que remitir a la de la Administración General del Estado. Yo creo que no es eso lo que dice la ley. Yo creo que lo más adecuado es que cada municipio se remita en cuanto a los aspectos técnicos de formatos, estándares, etcétera, a la política de gestión, a la política de firma electrónica del Estado, pero hay un aspecto fundamental que creo que debemos regular y es el de los derechos y obligaciones que asumen los empleados públicos cuando utilizan tarjetas criptográficas o sistemas de firma corporativos y las consecuencias del incumplimiento de esas obligaciones, además de regular también los procesos de asignación de dispositivos de firma electrónica con las obligaciones y los deberes que derivan de esas tarjetas, porque hemos de recordar que las tarjetas de firma o los dispositivos de firma corporativos, son titularidad de la Administración. En el caso de Valencia los expedimos los ayuntamientos con la colaboración de la Diputación de Valencia y la Agencia Valenciana de Tecnología y Certificación, pero
sin una regulación detallada de esos aspectos que, desde mi punto de vista, son esenciales. Nosotros en el Ayuntamiento aprobamos un documento de política de firma electrónica que se remitía en bloque a la Administración General del Estado, pero sí nos preocupamos de regular los derechos y deberes que se derivaban de la puesta a disposición de los empleados públicos de esas tarjetas de firma. Y por último, al final de todo, he puesto todo lo de transparencia y buen gobierno, que parece que es ahora lo que está más de moda. Sin gestión digital no hay transparencia. La transparencia es una carcasa vacía que no sirve para nada si previamente no hemos nutrido a nuestro sistema de gestión documental de una correcta implantación de documentos electrónicos, en definitiva. Si me queréis interrumpir o tenéis alguna duda, alguna aclaración, sin problema, ¿vale? Y así lo hacemos un poco más ameno, porque si estoy hablando yo todo el rato, os voy a aburrir de mala manera. A mí me parece que de los debates que hemos tenido en el grupo de trabajo, uno de los elementos primordiales de cara a tener muy claro el diseño de nuestra política de gestión documental es la distinción entre procedimiento y expediente administrativo, que parece una distinción inocua o teórica, pero que yo creo que tiene muchísima trascendencia de cara, por ejemplo, al consumo de servicios en la plataforma de intermediación. Si esos conceptos los tenemos claros, yo creo que podremos entender mucho mejor el entorno de aplicación del esquema de metadatos y seremos capaces de entender cómo vamos a afrontar el manejo de toda la información, ¿no? Recordando las palabras de Paco Sánchez, el archivero de la Diputación, que tiene muchas frases crípticas magistrales, pero hay una frase que a mí me parece muy ilustrativa y que dice que la información tiene que estar en el documento, no en la aplicación. El documento tiene que ser autosuficiente para poder ser identificado en cualquier momento mediante las etiquetas de metadatos. Eso es una plasmación del principio de neutralidad tecnológica que tenemos que resolver en la política de gestión documental. Cuando, perdonad la expresión, nos abrimos de piernas a un proveedor privado que tiene su propia política de gestión documental, deberíamos tener las medidas de seguridad que nos permitiesen, en el momento en el que el contrato finalizase, que garantizasen la devolución de toda la información con una estructura ENI que fuese legible sin necesidad de disponer de la propia aplicación. ¿Vale? Eso es una plasmación clarísima del principio de neutralidad tecnológica. Entonces, es importante que seamos capaces de distinguir estos conceptos de procedimiento y expediente, porque eso nos ayudará luego a entender el modelo de clasificación de la información que hemos planteado en el modelo de política de gestión documental electrónica. La primera idea nos la da el artículo 70, os prometí que no iba a hacer referencias a la ley, pero no me queda más remedio que volver a la ley otra vez. Pero es que me parece muy importante el artículo 70 de la ley 39, porque si os fijáis, ni en la ley 3092 ni en la ley del 56 había una definición de expediente administrativo. La ley 39 recoge, es casi un plagio literal, el 164 del ROF cuando define el expediente administrativo, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales del año 86, que es un reglamento que está bastante obsoleto ya, pero que tiene una concepción jurídica y lógica que a mí me parece muy apropiada. Y entonces la ley lo que dice es que el expediente es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Tendrán formato electrónico y los documentos cumplirán los requisitos del artículo 26, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que, bueno, incidentalmente, y ese es un debate que tenemos también ahora, incidentalmente, conduce a entender derogada la previsión del ROF que obliga a elaborar libros en papel timbrado del Estado. El ROF no se ha modificado y mantiene la obligación de que los ayuntamientos elaboren sus libros de resoluciones y sus libros de actas del Pleno impresos en papel timbrado del Estado. Si la ley de procedimiento nos dice que tienen que ser electrónicos, evidentemente el papel timbrado del Estado no es exigible ya. No lancemos ideas y que no se le ocurra al Ministerio de Hacienda hacer algún tipo de timbre electrónico que nos obligue a elaborar los libros pagando algún timbre electrónico. Entonces, si partimos de esa base de la distinción, a ver, un procedimiento administrativo es un grupo de actividades que testimonian la función y la actividad de una administración pública y que tienen un contenido más o menos homogéneo. Luego veremos la trascendencia que tiene esto. Y un expediente administrativo es la individualización de ese procedimiento genérico
en relación con un interesado, con un órgano y con un departamento. De algún modo, poniendo un ejemplo, el procedimiento para las declaraciones responsables en materia de obras y actividades es un procedimiento genérico. El expediente administrativo es la declaración responsable que presenta fulano de tal ante el Ayuntamiento de Benidorm para la realización de una determinada actividad. Hay muchos metadatos del procedimiento que son heredables al expediente, pero hay unos datos, unos metadatos identificativos del expediente que van a tener que incorporarse en el momento de la captura o en el momento de la producción del documento y que no van a poder ser heredados. Pero la gran mayoría de los metadatos, al menos de los 16 obligatorios que hay en el esquema de metadatos, sí que van a poder heredarse desde el procedimiento al expediente. Y esta distinción es importante porque es lo que nos va a llevar luego a la inscripción en SIA y lo que nos va a llevar también al consumo de programas de verificación en la plataforma de intermediación. De manera que, si nos vamos al esquema de metadatos, podemos comprobar que cuando se define el metadato identificador del expediente, nos está dando una estructura de datos que nos va a permitir identificar de manera unívoca un expediente concreto y además los documentos que lo integren, ¿vale? De manera que habrá un primer dato que es una E y una S. ¿A qué creéis que corresponde el dato de la E y la S? Los que estáis en el grupo no podéis contestar, porque ya sabéis la respuesta. ¿A qué creéis que corresponde ese dato ES como primer metadato? ¿Al país? No, corresponde al idioma, ¿vale? El primer metadato es el del idioma. Yo entiendo que el redactor del esquema de metadatos entiende que, como hay diversas lenguas cooficiales, habrá que decirle al programa en qué lengua nos vamos a comunicar, ¿vale? De manera que ese primer metadato, os lo digo porque incluso en el modelo de política de gestión documental de la Generalitat Valenciana esto no lo tenían claro, que no se ha publicado, no sé si tenéis, ¿tú sabes algo, Fernando? Porque yo dispuse del borrador, pero no sé, desde hace ya 8 o 9 meses y no se ha publicado. No se sabe nada, ¿no? Sí. No se ha publicado. O sea, la tramitación de los decretos del Consejo Valenciano se ha cambiado, esa tramitación, y ha recibido una serie de informes adicionales. Sí. Que lo que ha hecho es que se alargue más un poco. Pero no es que se haya desechado la aprobación de la política de gestión. Está en tramitación. Vale, perfecto. Pues nosotros tuvimos una reunión en el grupo y una de las dudas que surgía era esa, por ejemplo, la definición del idioma, ¿vale? Bien, definimos el idioma, definimos el órgano responsable de la tramitación y resolución del expediente, definimos el año, definimos el identificador del expediente y el código de hasta 30 caracteres alfanumérico que cada organización establecerá de acuerdo con su sistema de gestión de documentos electrónicos, ¿vale? Sin embargo, el metadato que identifica el procedimiento es distinto, ¿vale? El metadato que identifica el procedimiento, que es el que tiene trascendencia de cara a la inscripción en el sistema de información administrativa de los procedimientos, tiene otro componente que es también el del órgano, el código, la relación, la referencia a que se trata de un procedimiento y el identificador específico del procedimiento, que también tiene un espacio de 30 caracteres que será provisto por cada organización en función de su sistema de gestión documental. Luego, como veis, hay una clara distinción entre expediente y procedimiento, y lo que se inscribe en SIA son procedimientos, no expedientes, ¿vale? A mí me da la sensación, yo he estado fisgando un poco por SIA, y me da la sensación de que lo que está inscribiendo la gente en SIA son expedientes, no procedimientos, ¿vale? Y no es lo mismo y no tiene las mismas consecuencias. Ahora lo veremos con un poco más de detalle. De manera que, según la propuesta que hemos elaborado nosotros, con la colaboración, como os digo, de los 3 sectores, la codificación puede ser unívoca, tanto para procedimiento como para expediente, incluso para documento. Luego lo veremos con un poco más de detalle, porque tengo una diapositiva con más colorines que nos ayudará a entenderlo mejor. En cualquier caso, ¿cuál es la finalidad última de toda esta regulación de las etiquetas de metadatos? Pues en definitiva la interoperabilidad, en definitiva la posibilidad de que las administraciones españolas e incluso europeas puedan relacionarse electrónicamente de forma automatizada, ¿vale? El informe NIFO de la situación de la interoperabilidad en el ámbito de la Unión Europea de 2015 sitúa a España
en primer lugar en cuanto a desarrollo de la interoperabilidad y en tercer lugar en términos de monitorización. Esto es un gran logro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que hay que aplaudir, pero al mismo tiempo hay que criticar en la medida en que da la sensación de que la Administración General del Estado, y no a los mismos ritmos, depende de ministerios, depende de entidades, está claro que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social van muy rápido, pero luego hay otros ministerios que no van tan rápido. Esto es un mérito que hay que reconocer, pero sin embargo hay una crítica desde la perspectiva local que a mí al menos me da la sensación de que nos han dejado un poco de la mano de Dios. Se han olvidado un poco de nosotros. De hecho, os cuento una anécdota. Yo, como consecuencia de los cursos que organiza Cosital en Valencia, tuvimos la ocasión de estar hablando tanto con Aitor Cubo como con Miguel Ángel Amutio y tal, y ellos no eran conscientes de que todo esto no es permeable a las administraciones locales, está sin llegar a las administraciones locales. De algún modo ellos se comunican con la Federación Española de Municipios y Provincias y la información que trasladan a la Federación Española, creyendo que la Federación lo va a circular a los municipios, pues no llega directamente, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que reivindicar un enfoque más abierto a la perspectiva local de las grandes aplicaciones estatales como DIR3, SIA, etc. Ahora os pondré un ejemplo de lo que nos ocurrió a nosotros también. Vale, entonces, ¿qué metodología de trabajo utilizamos nosotros? Pues, en principio, lo que planteábamos fue, además de adaptar el modelo de política de gestión documental de la AGE a las necesidades propias de las entidades locales, aportar también un modelo de clasificación funcional y un índice de series documentales, porque llegamos a la conclusión, no sé si equivocada, de que en general podemos establecer una relación muy directa de identidad entre el concepto de procedimiento administrativo y serie documental. ¿Por qué? Porque la serie documental, que es una agrupación de procedimientos que testimonian una determinada función administrativa, es producto del análisis de los archiveros y de los gestores documentales, que son los que conocen de verdad la materia documental, y es desde las series documentales desde donde vamos a establecer los requisitos de conservación, transferencia, firma, valores que tiene el documento, conservación permanente o calendarios de conservación que haya aprobado la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para algo tan sencillo como el resellado o la refirma de libros de resoluciones o libros de actas. Si es evidente que hay documentos esenciales por su valor jurídico, testimonial, histórico en cualquier ayuntamiento, son los libros de actas del Pleno y los libros de resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas. Esos libros son de conservación permanente. Las tablas de valoración documental que ha aprobado la comunidad autónoma indican que deben conservarse permanentemente. ¿Cómo los firmamos? A nosotros se nos está dando el caso ya de documentos que tienen la firma caducada. Y yo, como secretario de ayuntamiento, si tengo que hacer un certificado de un libro de actas o un libro de resoluciones cuyas firmas están caducadas, pues no podré certificar. Será la tabla de valoración documental, la serie documental la que nos indicará, la que nos ayudará a identificar qué grupos de procedimientos tienen determinados calendarios de conservación y a partir de ahí automatizar, bueno, si es el caso de un ayuntamiento que tiene servicio de archivo, pues la transferencia con cambio de repositorio y la refirma por parte del archivero, que es el que se encarga de la custodia de esos documentos, de esos procedimientos, de esos expedientes que han pasado al archivo. Pero como en el 90% de los casos no hay archiveros, o si los hay, os remito al informe que preparó la Diputación de Valencia, elaborado por Fernando, que está aquí, y Paco Sánchez, donde dibujaba un panorama desolador de la gestión documental en la provincia de Valencia, pues alguien tendrá que preocuparse de esas cuestiones. Y eso podemos definirlo con bastante practicidad en la política de gestión documental. Por tanto, barajando esos tres criterios, el criterio orgánico, el criterio funcional y el criterio departamental, podemos construir un cuadro de clasificación funcional y un índice de series documentales que nos permita heredar metadatos a cada uno de los procedimientos y expedientes administrativos. En cuanto a la identificación del órgano, bueno, pues si el órgano está registrado en SIA, nos vamos a SIA. Si el procedimiento no está en SIA, tendremos que establecer un identificador del procedimiento para poder tenerlo localizado.
¿Cuál es la clasificación orgánica en la administración local? Que es muy distinta de la clasificación orgánica en la Administración General del Estado o en la Administración Autonómica. Pues la clasificación orgánica en la Administración local, quedaos con la idea de que parte de una distinción, de un criterio de distinción muy claro, cuando hablamos de órganos decisorios y cuando hablamos de órganos no decisorios. ¿Qué órganos nos interesan? Los decisorios, porque son los que van a producir documentos administrativos con efectos frente a terceros. Una comisión informativa es una división interna del Pleno que no va a dejar de producir efectos dentro del Ayuntamiento, pero lo que es evidente es que los órganos decisorios son los que van a dictar resoluciones, los que van a dictar actos administrativos y son esos los que tendremos que registrar en teoría en DIR 3, ¿vale? De manera que, en base a esta distinción, tomando como ejemplo el Ayuntamiento de Tabernes de la Valdigna, la identificación del órgano en DIR 3 es muy sencilla. Tenemos un primer dígito que es una L, que indica que es una entidad local, un segundo dígito 01 que nos indica que es un ayuntamiento, si fuese una diputación sería 02, un tercer dígito que es el 46, que es el de la provincia. En el caso de diputaciones los siguientes dígitos son ceros porque solo hay una diputación por provincia, y en el caso de los municipios el código que hay que introducir es el que provee el registro de entidades locales del Instituto Nacional de Estadística. En el caso del Ayuntamiento de Tabernes, el 2384. Con lo cual, a efectos de inscripción en DIR 3 ya sabemos cuál es la codificación que tiene que incluir cada uno de los ayuntamientos. Si os vais al manual de tributos de DIR 3 está explicado de una manera muy clara. En el grupo propusimos hicimos un planteamiento de homogeneización de inscripción en DIR 3 de todos los órganos necesarios de las entidades locales españolas, al menos las de régimen común. De manera que, en arreglo a la codificación que antes habíamos planteado, pues proponíamos ese sistema de codificación que es estándar y que es aplicable a los 8.000 municipios, a los 7.000 y pico municipios de régimen común del territorio nacional. Nos lo rechazaron. La propuesta nos la rechazaron, en definitiva, porque nos decían que de DIR 3 cuelgan más de 86 APPs y que no las iban a modificar porque nosotros tuviésemos la peregrina idea de intentar homogeneizar la inscripción de los órganos decisorios locales en DIR 3. Lo tuvimos que quitar, ¿vale? Pero claro, el criterio orgánico no es suficiente para identificar a un procedimiento en el ámbito de la administración local o en el ámbito de cualquier organización. Un mismo órgano puede tener competencias sobre diferentes materias y puede decidir sobre diferentes materias. Y diferentes departamentos organizativos pueden ir a morir a un mismo órgano, a un mismo alcalde o a un mismo concejal delegado. De manera que, para tener claramente identificado cada uno de los expedientes, tendríamos que manejar no solamente el criterio del órgano, sino también el criterio del departamento. Puede haber un concejal delegado de urbanismo, medio ambiente, patrimonio y asuntos sociales, y hay diferentes departamentos que van a mandarle a su carpeta del portafirmas diferentes resoluciones. Es el mismo órgano, pero son diferentes unidades organizativas. Si no somos capaces de establecer un criterio de clasificación que nos permita distinguir esas peculiaridades, no vamos a poder identificar los documentos. El otro criterio importantísimo es el funcional. El criterio funcional es el que define las funciones administrativas. No hay una aproximación doctrinal al concepto de función administrativa. El modelo que se sigue en general es el de Cataluña, que son los más avanzados y que hablan de los elementos constitutivos del municipio. Nosotros propusimos alinear la clasificación funcional y desarrollamos un índice de series documentales y un cuadro de clasificación alineado con la clasificación presupuestaria. La clasificación por programas, que es la que define las grandes funciones en términos SEC, en términos del sistema americano de cuentas, de algún modo homologable. Y vimos que tenía un gran potencial en la era del Big Data la posibilidad de vincular la clasificación funcional a la clasificación económica. Eso tampoco prosperó porque el grupo de archiveros lo rechazó, les resultaba excesivamente disruptivo y al final teníamos que consensuar un cuadro de clasificación y optamos por que propusieron los archiveros del grupo, porque tampoco tenía sentido lanzar una política de gestión documental que luego los archiveros de cada ayuntamiento fueran a rechazar. De manera que esta propuesta se rechazó, aunque a mí me parece un error. Yo creo que deberíamos tender a alinear la clasificación funcional con las grandes funciones presupuestarias, porque eso, las posibilidades que tiene de enlace con datos presupuestarios hoy por hoy son inimaginables.
Por tanto, en definitiva, llegamos a la idea de que la necesidad de alinear el concepto de procedimiento con el concepto de serie documental. De manera que la propuesta que tenemos de organización de todos los archivos, de todos los documentos de un ayuntamiento, la propuesta que ofrecemos es una propuesta que está alineada con los metadatos del esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico y que permite además insertar los datos de la serie documental. De manera que la propuesta que hacemos es una codificación para el documento y una codificación para el expediente, que es la misma y que coincide con la serie documental y que nos permite heredar los metadatos de la serie documental. De manera que, tomando como base el manual de tributos de DIR3, SIA y los metadatos, lo que hacemos es proponer 3 dígitos en color azul para el código identificativo del departamento, 4 dígitos para asignarle el número de expediente dentro del departamento y dentro del año, que puede ser un contador automático, una S que nos indica, que es un carácter FICA que nos indica la serie documental y los 3 dígitos para la serie documental, de manera que el sistema pueda detectar a qué serie documental vinculamos un procedimiento, un expediente administrativo y el sistema en teoría, y eso vosotros lo sabéis mejor que yo, podría heredar automáticamente los metadatos de la serie documental desde un análisis orientado bajo la perspectiva de la gestión documental y las técnicas de gestión documental, de manera que vamos a garantizar, por ejemplo, que heredando los metadatos de la serie vamos a conocer el calendario de conservación, vamos a poder automatizar los resellados, vamos a poder establecer medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas del modelo? La identificación entre procedimiento y serie documental, la estandarización de los procedimientos locales, la heredabilidad de metadatos a expedientes y documentos, el control de repositorios tipo el fresco, facilidad de uso en entidades locales medianas y pequeñas, trazabilidad de consumos de servicios de consumo de la plataforma de intermediación, compatibilidad con modelos enfocados a trámites y no a procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Autocrítica. Porque yo creo que es muy importante que seamos capaces de hacer autocrítica. Por eso he puesto ahí el tío La Vara, porque la vara es muy importante. Secretarios de ayuntamiento, jurídicos. Yo lo he dicho en los foros que corresponde, o sea que no voy a estar haciendo una crítica a espaldas de mi propio colectivo. Esto lo he dicho en mi propio colectivo, en los foros donde hemos hablado. Los secretarios somos responsables de una dejación de funciones inaceptable en materia de políticas de implantación de administración digital. Hemos pensado que era un tema técnico y que era una cuestión de los informáticos. Y no es verdad, porque toda la normativa que regula la administración electrónica, partiendo de la Ley 39, yendo a los Reales Decretos 3 y 4/2010, por los que se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad y el de interoperabilidad, son normas jurídicas. La Ley 11/2007 era una norma jurídica y, por lo tanto, es evidente que tiene que haber un equipo multidisciplinar y que los secretarios de ayuntamiento no podemos eludir la responsabilidad de aplicar normas jurídicas que tienen evidentemente un componente tecnológico brutal, pero eso no es excusa. El hecho de que me digan, no, es que eso no estaba en el temario de la oposición, de acuerdo, pero tenemos la obligación de adaptarnos y hacer formación profesional ocupacional. En el caso de los archiveros, pues a mí me da la sensación de que están todavía un poco anclados en el papel, ¿no? A ellos lo que les pone es meterse en el archivo, coger un legajo de documentos, hacer investigación histórica, etcétera, etcétera. Y yo creo que tienen que cambiar el chip. Ya no van a trabajar con papeles, van a trabajar con paquetes de datos. Y eso es una transformación de su profesión brutal. Sector de las tecnologías de la información, también os voy a criticar, porque en demasiadas ocasiones habéis visto lo jurídico como un obstáculo. Y en la ponencia del compañero de Telefónica sobre cuestiones de seguridad se veía claramente que la preocupación por la seguridad no es una preocupación absurda, ¿vale? Quizás los secretarios, los jurídicos, tendemos demasiado a hacer mucho hincapié en la seguridad, pero es que creo que es necesario. No sé si habéis visto la película de Snowden, ¿la habéis visto? Espectacular. Y bueno, lo que nos han dicho aquí, yo ya digo, yo como secretario tendría que haberme marchado y no haberlo visto. Entonces, solo desde la autocrítica vamos a ser capaces de mejorar y de cambiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, muchísimas gracias. Os dejo ahí un par de enlaces con el Código de Administración Electrónica y luego con el foro de Administración Electrónica de la red social del INAP, que muchos estáis ya, pero hago una pequeña cuña publicitaria porque se están debatiendo cosas muy interesantes, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y si hay preguntas, encantado.
Primero, muchas gracias por la ponencia. Estamos entre técnicos, no estamos haciéndonos la pelota. Simplemente muchísimas gracias. Pero es que no te entiendo bien. Millor. En principio, muchas gracias por la posibilidad. Puedes hacer la pelota porque estamos entre técnicos y nosotros, antes con el proponente estaba diciendo lo mismo, casi como nosotros queremos hacer. Pero cuando vimos, esta secretaria, cuando vimos que lo que teníamos que hacer en gestión documental, aquí está nuestro flamante técnico, todavía estamos llorando. Prácticamente nos apagamos. El currelo que habéis tenido aquí es brutal y lo que nos habéis anticipado y avanzado es extraordinario. La idea del iceberg es, o sea, lo que dice la ley 39, lo que dice la ley 40, que lo ves arriba y lo que tienes que desarrollar es una barbaridad. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que a lo mejor tenemos voluntad y nos faltan medios. En algún momento tendremos que poner la línea, lo que hay es lo que hay y tenemos que avanzar. Nos pasa a lo mejor con el departamento de archivo, que se pierden en unas cosas y Dios me perdone que nadie malinterprete con la cooficialidad de la lengua, hayas puesto ES que no me salgan diciendo que tiene que ser V y ya la tenemos nombrada. Para poder arrancar, ¿nos das algún consejo, por favor? Aparte, o sea, paciencia, poco a poco, concentrando. ¿Por dónde podríamos...? Pues mira, yo el único consejo que te puedo dar, yo todos los días subo a darle la paliza a este. Todos los días. Y varias veces. ¿Sí o no? Es la única manera. Pues mira, nosotros no nos damos la paliza, nos avanzamos, pero lloramos. Pues, aunque sea para llorar. Quiero decir, nos solidarizamos, hemos empezado con la estructura orgánica, con esto, y resulta que cada vez que nos metemos, vemos malas carencias. Efectivamente, hay una de las funciones, pero es que a fecha de hoy no vale la de funciones, porque las funciones ahora las tenemos que hacer nosotros. Pues le daremos la voz, nos abrazaremos más y a ver, y te llamaremos muchas veces. Lo que haga falta. Yo solamente puedo daros un truco, que es trabajo, trabajo, trabajo. Y aprender... Mira, nosotros, una cosa que sí tenemos clara es que los pasos que damos intentamos que sean sólidos. Yo prefiero dar 2 pasos al año, pero no dar marcha atrás. No ser muy ambicioso, trocear los problemas. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos muy buena relación dentro de la casa y tenemos muy buena relación con Chirivella. Ahora estamos con una empresa proveedora de servicios que es una empresa diferente porque nos dan los códigos, nos dan el código fuente. Estamos trabajando en común. Redes. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. El problema es que el documento electrónico, si no, según el artículo 26 de la Ley 39, si no incorpora, además del contenido, los metadatos, la firma y los metadatos de la firma, no tiene validez. No es válido. Ya veríamos qué grado de invalidez. Ese es un debate que tenemos ahí. ¿Es nulo de pleno derecho un expediente que no se haya tramitado íntegramente de manera electrónica? En palabras de la ley, es nulo de pleno derecho, porque se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento. Otra cosa es cómo lo vayan a interpretar los jueces, ¿no? Pero en mi caso yo sigo imprimiéndolas en papel. Mientras no tenga clara la solución, nosotros en Tabernes las seguimos imprimiendo en papel. Firmadas a manilla. Ante incumplir una cosa e incumplir otra, bueno, pues sigo igual que estaba. Porque estamos... ¿Perdona? Y las imprimes y las incorporas al libro con la firma electrónica. Y las legaliza con la rubrica y el sello y ya está. Claro. A las hojas, este libro, tal, no sé qué, este avión, pero la firma que lleva es electrónica. Claro. Entonces, lo que estás haciendo es una copia en soporte papel de un original digital, norma técnica de digitalización. Lo que estás haciendo es una copia compulsada, pero no es el original. Bueno, el documento es el original, el documento está en la base de datos que es el original.
El original es electrónico. Pero es electrónico, pues si esta es una acta electrónica, está metida en el sistema. No, si la estás imprimiendo no es una acta electrónica, perdona. Por discutir, por el debate. Si la imprimes en papel, lo que estás haciendo es una copia en papel con cambio de formato. ¿Vale? Me parece perfecto. No me lo voy a cuestionar. No, tú estás más avanzada que yo. Yo las imprimo en papel y las firmo manuscritas. Con eso te lo digo todo. Una oportunidad de que el documento electrónico ya está creado y existe, pues entonces existe. Eso existe forever. Entonces, No, forever no, mientras sea válida la firma. Mientras sea válida la firma. 3 años. ¿Qué firma tienes tú? ¿De ACCV? ¿Tienes firma de ACCV? Tenéis firma de ACCV. Aprovecho otra cuña publicitaria. Reivindico la preparación, la calidad y la maravilla de la Agencia Valenciana de Tecnología y Certificación. Yo he hablado con gente de otras comunidades autónomas y, de hecho, en Cataluña, cuando montaron CatCert, copiaron el modelo de ACCV. Son de las mejores agencias públicas de certificación que hay hoy, yo diría que en España e incluso en Europa, ¿vale? Entonces, claro, soluciones, hay que ir improvisando sobre la marcha, ya te digo yo. Nosotros, en papel, de momento. Aunque se me caiga la cara de vergüenza. Cuando el código este de departamentos, ¿qué pasa si por un decreto te cambian los departamentos? Nosotros eso lo resolvimos. Claro, bueno, eso la gestión documental lo prevé, ¿eh? Eso la gestión documental te prevé series ya que no están vivas y tú cambias, tienes que introducir dentro del sistema de gestión documental de archivo unas correspondencias con las nuevas series. Consejo, nosotros en el Ayuntamiento, en el plan estratégico que hicimos en 2003, lo que sí regulamos vía reglamento orgánico fue una configuración básica de los departamentos municipales. Es decir, hay un artículo en el reglamento orgánico que dice, dentro de esta configuración general que se ajusta a la estructura departamental, el alcalde podrá hacer las delegaciones que considere oportunas, para no encontrarnos con que el alcalde dice, bueno, delegado de turismo. Coño, pero si no hay departamento de turismo, ¿qué me has delegado? Entonces, lo justificamos en esa línea, por estabilizar un poco el aspecto organizativo departamental. ¿Más preguntas? Claro. Es que tú vas a manejar el identificador del órgano por un lado, el metadato identificador del órgano, y por otro lado tendrás que introducir algún dato que te permita identificar el departamento. Y tendrás que tener en la gestión documental una tabla de departamentos con su codificación para que luego el documento lleve los metadatos que permitan individualizarlo, si no, lo perderás. Me lo decía el archivero de Gandía, Joan Carles, que es un máquina, me decía, llevo 3 años con Gestiona, produciendo no sé cuántos millones de documentos al año y no sé dónde los tengo. Sí, pero es que, por ejemplo, el problema que hay no es el problema que hay es que muchas veces te tienes que crear una serie de departamentos que no obligatoriamente son departamentos, sino que es más organizativo para ver dónde llega la información dentro de ese departamento, que a lo mejor son 3 personas, sí, para repartirlo después dentro del propio departamento. Entonces, claro, a veces los grupos, en el caso que gestionan, no coinciden con los departamentos. Claro, porque Gestiona tiene su política de gestión documental y es absolutamente impermeable a las variaciones que se deriven de cada ayuntamiento, como ocurre con casi todas las aplicaciones propietarias. Ellos tienen su propia estructura. Por tanto, si tú tuvieras tu política de gestión documental con una clara definición de los criterios de identificación, le dirías, ¿usted quiere contratar conmigo? Hágame el servicio web, hágame la migración, hágame usted lo que quiera, pero ahí está mi política de... Claro. Pues yo aprovecho que tengo el micro y te voy a hacer una pregunta. Uy, miedo me das. Miedo me da. Habéis aprobado la política de firma electrónica y de identificación, imagino. ¿Qué me dices del EIDAS? Lo primero que te digo es que esto del neoliberalismo de la Unión Europea me parece un error gravísimo. Yo creo que la prestación de servicios de identificación no se puede abrir al sector privado. Me parece un error brutal, pero se ha abierto. Entonces ahora estamos asimilando las nuevas correspondencias de certificado de sede, de certificado de persona jurídica, etcétera, etcétera. Nosotros en la política nuestra fuimos mucho más humildes. Lo único que hicimos fue fundamentalmente remitirnos a la del Estado y definir un poco los roles, el registro de tarjetas criptográficas, etcétera, etcétera.
hago un inciso, firma en dispositivos móviles. Está cociéndose una modificación, pero hoy por hoy no es firma cualificada. Y sabéis que solo la firma cualificada es equivalente a la manuscrita. Por lo tanto, los proveedores que os vendan firma electrónica en móvil, tenéis que ser conscientes de que cuando se firme, esa firma no es equivalente a la manuscrita, no tendrá la presunción que le da una firma reconocida, ¿vale? Porque no es reconocida en términos del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, yo del REIDAS poco te puedo decir. Hay una publicación de @firma que establece las nuevas correspondencias y básicamente yo creo que lo que ha venido es un poco a intentar simplificar, ¿no? Está la firma electrónica de personas físicas y el certificado de personas jurídicas. Y luego toda la tipología de sellos, de órgano, de web, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en definitiva, lo importante es que tenemos que quedarnos clara la idea de que personas físicas, firma electrónica, personas jurídicas, sello de órgano o actuación a través de su representante mediante firma electrónica del representante. Recordad el artículo 14 de la Ley 39 que establece que están obligados a relacionarse electrónicamente personas físicas, además de personas jurídicas, además de otros colectivos. Luego, los sellos de órgano, los sellos de persona jurídica van a estar a la orden del día. Muchas gracias, César. De nada. Bueno. No, espera un momento que vendrá el técnico y te quitará el micrófono cuando yo le diga. Ando. Bueno, nuestro presidente va a hacer la clausura. César, no te muevas. Bueno, no sé si hacerla porque después de cómo nos ha puesto a los TICs hay un poco... Bueno, os he dicho antes que en la apertura la verdad es que era un honor estar representando a TIAL. Pues este momento también es un honor para mí estar aquí ahora mismo. Os comento, en la última reunión de la Junta Directiva de ATIAL se decidió reconocer la colaboración que en múltiples aspectos nos ha mostrado desde antes incluso de constituirnos como asociación. Personalmente es un verdadero placer poder hacerte entrega de esta mención especial al colaborador del año. Sé que no te gustan los discursos largos, así que voy a ser breve. 15 folios nada más. Antes que ATIAL fuera una realidad, tú ya nos ayudaste a llevarla a cabo. Te comprometiste asesorándonos en cuestiones jurídicas. Has sido el no socio colaborador más activo en labores de consultoría. También has proporcionado contenido de calidad elevadísima para nuestra web, redactando varios artículos que han sido publicados en la misma, aportando tu visión y tus conocimientos en relación a las TIC y a las administraciones locales. Has sido uno de los promotores, como ya hemos visto, del convenio ATIAL-COSITAL, que tantas ventajas nos ha aportado y que nos aportará en lo sucesivo a ambas entidades. Para terminar de glosar los méritos por los que decidimos concederte esta mención, he de añadir que has sido el promotor del Grupo de Trabajo de Política de Gestión Documental para Entidades Locales y de la publicación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de los documentos resultantes del mismo, para lo cual has contado con ATIAL como parte integrante del grupo, redundando en una repercusión de ámbito estatal de nuestra asociación. Por todo esto ya serías merecedor de este reconocimiento. Pero si me lo permitís, yo que he tenido la suerte de trabajar con él en los grupos de trabajo y conocerlo más de cerca, os diré que lo más importante que tiene no es todo esto que hemos comentado. Para mí, su valor más importante es algo que yo valoro, practico e intento inculcar en ATIAL. Todo el trabajo que desempeña César nunca es para beneficio ni reconocimiento propio. Siempre quiere aportar trabajo y esfuerzo sin importarle las recompensas personales que pueda acarrear. Solo piensa en el beneficio del grupo y de los que le rodean. Y esto, César, para mí, es lo que realmente te hace grande. Muchas gracias, César. Yo me quedo sin palabras. Muchísimas gracias, de verdad, porque para mí
ha sido un placer poder colaborar con vosotros, he aprendido un montón y al final eso es lo que más me importa. El hecho de poder, cada vez que hablo con Fernando, cada vez que hablo con Amparo, cada vez que hablo con Manuel, aprendo algo nuevo. Y eso yo creo que no está pagado. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y ahora todos a comer. Clausuramos el evento.